Dicen que nadie en este mundo puede hacerle daño a su propia madre, pero lo que pasó en San Dolores dejó a todos sin palabras. Una hija levantó la mano contra la mujer que le dio la vida y lo hizo por la ambición más cruel. Pero lo que nadie esperaba era que la justicia no llegaría de la gente, sino de un caballo. ¿Cómo puede ser que un animal mostrara más lealtad que un ser humano? Quédate, porque lo que verás en esta historia cambiará tu manera de ver la vida para siempre. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era un mediodía pesado en San Dolores, un pueblo olvidado entre cerros áridos y calles polvorientas que parecían derretirse bajo el sol. El aire estaba tan seco que cada respiro raspaba la garganta como si uno tragara fuego. Desde las casas de adobe, las ventanas se mantenían cerradas, las cortinas apenas moviéndose por la brisa caliente que traía consigo el olor a tierra seca. Los gallos ya no cantaban, los perros se echaban bajo las sombras mínimas de los nopales, y hasta los niños habían dejado de correr por las calles de tierra. Todo parecía suspendido en una especie de letargo sofocante. En medio de ese silencio espeso, en un patio rodeado de paredes de adobe rajadas por los años, una escena estremecedora se desarrollaba. Doña Ana Beltrán, una anciana de 82 años, estaba de rodillas sobre la tierra caliente. Sus manos temblaban tanto que apenas lograban sostenerse juntas frente a su pecho. Su piel, bronceada y arrugada por décadas de trabajo bajo el sol, se veía reseca, cuarteada, como las mismas paredes de su casa. El cabello gris, recogido en un moño desordenado, dejaba escapar mechones que caían sobre su rostro empapado en sudor y lágrimas. Sus ojos color miel, que siempre habían brillado con ternura y paciencia, ahora se veían desbordados por un dolor que no tenía nombre. Ella no entendía cómo había llegado a ese punto, ese patio que conocía de memoria, donde tantas veces molió maíz en la piedra, donde colgaba la ropa lavada, donde cada tarde veía correr a los nietos de los vecinos. Ahora era el lugar de su humillación. El sol caía directo sobre su cabeza, quemando su piel frágil, pero lo que realmente la hacía temblar no era el calor, era la sombra que se alzaba frente a ella. Allí estaba su hija, Mariana Beltrán, 38 años, delgada, piel morena curtida también por el sol, pero endurecida por algo más que el clima, por la rabia. Su cabello negro estaba enmarañado, cayéndole en mechones sudorosos sobre la frente. Sus ojos, oscuros y encendidos, parecían dos carbones ardiendo. Vestía un vestido rojo gastado, manchado por el polvo, que contrastaba violentamente con la expresión feroz de su rostro. En sus manos delgadas, de nudillos blancos por la fuerza, sostenía una piedra enorme, levantada sobre su cabeza, lista para caer. «¡Ya basta, madre!», gritó Mariana con una voz quebrada que mezclaba dolor con odio. «Esta casa es mía. Yo soy la que merece quedarse con todo lo que usted nunca supo cuidar». Las palabras golpearon el pecho de doña Ana como látigos. Ella levantó un poco el rostro, con lágrimas rodándole por las mejillas arrugadas, y apenas pudo susurrar: «Hija, ¿cómo puedes hablarme así? Yo te lo di todo». Mariana apretó más la piedra, sus brazos tensos bajo la luz del sol. Su mandíbula temblaba, no se sabía si de furia o de miedo. El patio entero parecía contener la respiración, como si hasta los árboles secos y el viento callado supieran que algo terrible estaba a punto de suceder. Desde las rendijas de las bardas de adobe, algunos vecinos observaban con los ojos bien abiertos. No se atrevían a intervenir, pero los murmullos en el pueblo ya habían corrido días atrás. Todos sabían que Mariana había empezado a reclamar la casa y el pedazo de tierra reseca donde doña Ana había vivido toda su vida. Rumores de que quería venderlo, de que había discutido con su madre más de una vez. Pero nadie
Ni el más malicioso de los chismes había imaginado que llegaría al extremo de levantar la mano contra la mujer que la había traído al mundo. El sol parecía más cruel en ese instante. Doña Ana bajó la mirada hacia sus manos arrugadas, esas mismas que habían criado sola a Mariana desde niña, que habían cosido vestidos con telas viejas, que habían trabajado lavando ropa ajena para poner un plato en la mesa. Manos que habían acariciado la frente de su hija en noches de fiebre. Ahora esas manos se encontraban temblando, suplicando al cielo en silencio. El silencio fue roto únicamente por la respiración agitada de Mariana, que jadeaba como si cargara no solo la piedra, sino también el peso de todos sus resentimientos. Su voz volvió a estallar. «Nunca me diste nada, siempre cuidando más a ese maldito caballo que a mí», escupió con una rabia envenenada. Doña Ana levantó la mirada, sus ojos miel llenos de lágrimas, y respondió con un hilo de voz. Ese caballo también es parte de esta familia. Lo cuidé porque nos dio de comer cuando no había nada, porque me acompañó cuando tú me diste la espalda». Mariana apretó los dientes y dio un paso hacia adelante, la piedra levantada más alto aún. Su sombra cubrió el rostro cansado de doña Ana, que apenas pudo murmurar una plegaria. En el aire ardiente parecía que el tiempo se detenía. El polvo del patio se levantó un poco con el viento, como si la misma tierra quisiera cubrir los ojos de los que miraban. Los vecinos, escondidos, se llevaban las manos a la boca. Nadie sabía qué hacer. Nadie quería cargar con la culpa de intervenir. Y mientras tanto, doña Ana seguía de rodillas, bajo el sol y la amenaza, esperando un milagro o la última sombra de su vida. Era como si todo San Dolores hubiera desaparecido y solo existiera ese patio, esa anciana llorando, esa hija con el corazón endurecido y la piedra alzada como sentencia. Y en ese mediodía sofocante, justo en el instante en que parecía que el aire se había extinguido, los ojos miel de doña Ana se cerraron con un suspiro. «Señor, si este es mi final, no me dejes sola». El ambiente entero quedó suspendido, como si hasta los insectos hubieran dejado de moverse. Lo que estaba por suceder marcaría para siempre la memoria del pueblo. El sol seguía golpeando con fuerza el patio polvoriento de la casa de adobe en San Dolores, y el aire parecía espesarse con cada segundo que pasaba. La figura de Mariana Beltrán, de pie frente a su madre arrodillada, era la sombra más oscura en ese mediodía abrasador. Con el vestido rojo desgastado pegado a su piel por el sudor, respiraba agitadamente, como si cada respiro cargara años de rabia contenida. Sus brazos delgados, tensos y marcados por el trabajo duro, sostenían en alto aquella piedra enorme que brillaba bajo la luz del sol, como un juicio a punto de caer. Mariana tenía 38 años, pero sus facciones endurecidas la hacían parecer mayor. Su piel morena estaba marcada por el tiempo y la dureza de la vida, pero lo que más llamaba la atención era su mirada. Sus ojos oscuros, alguna vez tiernos de niña, ahora eran como pozos de resentimiento profundo, incapaces de reflejar otra cosa que no fuera rencor. Tenía el cabello largo, negro y enmarañado, pegado a su rostro húmedo por las gotas de sudor que corrían hasta la barbilla. El viento caliente levantó un poco de polvo que se pegó en sus mejillas sudorosas, pero Mariana ni siquiera parpadeó. Su mirada estaba clavada en la anciana que temblaba frente a ella. Doña Ana, con sus 82 años, apenas podía sostener la vista hacia arriba. Su rostro arrugado estaba surcado de lágrimas que se mezclaban con el polvo, y sus labios secos murmuraban palabras que su hija ya no quería escuchar. «No me mires así», gritó Mariana con la voz quebrada pero llena de veneno. «Deja de fingir que eres la víctima. Tú siempre fuiste la culpable de todo». La piedra tembló un instante en sus manos, como si hasta el peso de la verdad quisiera escapar de ella. Mariana dio un paso adelante, sus sandalias golpeando fuerte la tierra seca, y el eco de sus palabras se expandió entre las bardas del patio.
Doña Ana levantó el rostro, sus ojos miel brillando entre lágrimas. Intentó hablar, pero su voz era apenas un susurro. «Hija, yo solo quise darte lo mejor que pude». «Lo mejor», replicó Mariana soltando una risa amarga. «Lo mejor fue dejarme crecer con hambre, con ropa rota y sin nada más que tus promesas vacías. Lo mejor fue cuidar más a ese animal que a mí», escupió, refiriéndose al caballo marrón que todos en el pueblo conocían como Justiciero. La rabia se enroscaba en cada palabra de Mariana. El recuerdo del caballo fuerte y brillante, siempre al lado de su madre, alimentado aun cuando en la mesa no había más que un pedazo de pan duro, la hacía hervir por dentro. Ella recordaba noches enteras viendo cómo doña Ana partía en dos una tortilla para dejar la mejor parte en el pesebre del animal, mientras a ella le tocaba apenas un bocado. Los ojos de Mariana se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de coraje. La voz le temblaba y parecía que dentro de ella hablaba una niña herida, mezclada con la mujer que la vida había vuelto áspera. «Nunca me quisiste», gritó, y las venas de su cuello se marcaron bajo la piel. «Siempre preferiste a ese caballo, a esas tierras secas, a cualquiera menos a mí». El pueblo entero escuchaba sin acercarse. Desde las rendijas de las puertas y las sombras de las bardas, los vecinos contenían la respiración. Era como si San Dolores se hubiera convertido en un escenario donde todos eran testigos, pero nadie se atrevía a actuar. Algunas mujeres se llevaban las manos a la boca, horrorizadas por las palabras que salían de la hija contra su madre. Los hombres, endurecidos por la vida, movían la cabeza en silencio, incapaces de creer que Mariana, aquella niña que corría descalza entre los nopales años atrás, ahora levantara la mano contra su propia madre. Doña Ana intentó incorporarse un poco, sus rodillas raspadas contra la tierra, y con voz quebrada alcanzó a decir: «Mariana, yo siempre te amé, pero tú nunca lo quisiste ver». Las palabras cayeron como piedras sobre el corazón de Mariana, pero en lugar de suavizarla, la encendieron más. Su respiración se volvió jadeante y bajó lentamente la piedra hasta que estuvo a pocos centímetros de la cabeza de su madre, amenazando con dejarla caer en cualquier momento. El sudor resbalaba por su frente y caía sobre la piedra. En sus ojos oscuros había un brillo extraño, una mezcla de furia, dolor y algo que se parecía al miedo, porque aunque estaba cegada por la rabia, en lo más profundo de su ser sabía que cruzar esa línea sería un punto sin retorno. «No me llames hija», escupió temblando. «No lo soy, no lo fui nunca para ti». Doña Ana cerró los ojos, sintiendo cómo la sombra de la piedra cubría su rostro. El silencio en el patio era tan espeso que se escuchaba el latido del corazón de ambas, uno tembloroso y débil, el otro acelerado y desbocado. De pronto, un sonido lejano rompió el aire caliente, un relincho que resonó como un trueno. Los ojos de algunos vecinos se abrieron de par en par, porque reconocieron de inmediato ese sonido. Era el grito de Justiciero, el caballo marrón que tantas veces habían visto recorrer las calles con el brillo de la nobleza en la mirada. Mariana también lo escuchó, y por un instante la piedra tembló en sus manos. Su rostro se tensó aún más, como si luchara contra una presencia invisible, porque aunque no lo quería aceptar, ese animal representaba algo más que simple compañía. Era el símbolo de todo lo que había odiado y al mismo tiempo de lo que más envidiaba de su madre. Los pasos de Justiciero se escuchaban más cerca, golpeando con fuerza la tierra del camino que llevaba al patio. El polvo empezó a levantarse detrás de las bardas y las miradas se cruzaron en silencio. Todos sabían que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría para siempre el destino de doña Ana y de Mariana. Mariana apretó los labios, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de furia y desesperación. La piedra seguía levantada, suspendida en el aire ardiente del mediodía, mientras el eco de aquel relincho se acercaba más y más. Y en ese instante, el corazón endurecido de la hija se encontraba en la línea más fina entre el odio
y la redención. La vida en San Dolores siempre había tenido un ritmo pausado, marcado por el repique de las campanas de la iglesia al mediodía, el sonido de las carretas arrastrando leña y el murmullo de las mujeres en la plaza mientras vendían tortillas recién hechas. Era un pueblo pequeño, donde todos conocían a todos, y los secretos rara vez sobrevivían más de una tarde. Pero en las últimas semanas, un rumor había corrido como fuego en rastrojo. Mariana Beltrán quería arrebatarle la casa y las tierras a su propia madre, doña Ana. El rumor empezó como una chispa en el mercado, entre los puestos de chiles secos y el olor a pan de horno de leña. Una vecina había escuchado las discusiones a gritos desde la calle de las Bugambilias, donde vivían madre e hija. Otra aseguraba que Mariana había intentado vender el terreno a unos hombres de San Vicente, un pueblo vecino, sin siquiera pedir la bendición de doña Ana. Cada quien añadía un detalle nuevo, y así el murmullo se transformó en una tormenta de voces que recorría cada esquina. Dicen que Mariana ya no aguanta vivir bajo el mismo techo que su madre, comentaba doña Celia, una mujer robusta que vendía tamales en la esquina de la plaza. Yo escuché que la empujó el otro día, agregaba don Jacinto el herrero, mientras se secaba el sudor con un trapo sucio. Y que hasta la insultó delante de todos, ¿puedes creerlo?, murmuraba otra mujer, tapándose la boca con un rebozo, como si hasta decirlo en voz alta fuera una falta grave. Las palabras corrían como viento seco, metiéndose en las casas, repitiéndose en las tertulias de café, en los rezos de la iglesia, hasta llegar a oídos de los más jóvenes, que se miraban entre ellos con asombro y tristeza. En San Dolores, la idea de que una hija pudiera levantar la mano contra su madre era una herida que ninguno quería ver abierta en su propia comunidad. Pero lo cierto es que el rumor se quedó corto frente a la realidad que ardía en el patio de los Beltrán. Mientras el sol rajaba la tierra y Mariana levantaba una piedra contra doña Ana, varios vecinos se habían acercado hasta las bardas de adobe, asomándose con los ojos muy abiertos. Nadie había planeado ser testigo, pero el eco de los rumores los había arrastrado hasta allí, como si el destino quisiera que todo el pueblo viera lo que ocurría. Doña Teresa, una mujer anciana de cabello blanco y manos huesudas, se detuvo en la esquina del callejón y al asomarse dejó escapar un suspiro que se escuchó más fuerte que cualquier palabra. ¡Santo Dios! No puede ser. A su lado, un joven de apenas 20 años, hijo del panadero, apretaba los puños mientras miraba la escena. ¿Cómo es posible? Si yo crecí viendo a doña Ana compartir hasta el último grano de maíz con los demás, ¿y su hija ahora le paga así? El calor del mediodía se mezclaba con la tensión de las miradas. Algunos se persignaban, murmurando plegarias al cielo. Otros se cubrían los labios con la mano, incapaces de creer lo que veían. Pero ninguno daba un paso hacia adentro. El rumor había preparado sus corazones para algo terrible, pero estar frente a ello los paralizaba como estatuas. Mariana alcanzó a escuchar, aunque fuese como un eco lejano, los murmullos detrás de la barda. Su respiración se volvió más pesada y la piedra tembló apenas en sus manos. Sabía que todos estaban ahí, que todos la juzgaban con los ojos, aunque no dijeran nada. Pero en lugar de frenar su impulso, aquello pareció encenderla más. Giró el rostro hacia la barda, sus ojos oscuros relampagueando de furia, y gritó: «¡Miren bien! ¡Miren cómo una madre que nunca me quiso ahora me obliga a hacer esto!». Las voces detrás de la barda se ahogaron en un silencio inmediato. El polvo que flotaba en el aire brillaba bajo el sol, y parecía que hasta los insectos se habían detenido para escuchar. Doña Ana, con las rodillas clavadas en la tierra caliente, levantó la cabeza apenas unos centímetros y con voz débil pero firme respondió: «No digas eso, Mariana. Tú sabes que nunca faltó mi amor, aunque escaseara el pan». Un murmullo recorrió a los vecinos. Algunos bajaron la mirada, conmovidos por las palabras de la anciana. Otros se apretaron el pecho con la mano,
como si esas palabras les recordaran a sus propias madres. Don Jacinto, el herrero, no pudo evitar murmurar en voz baja: «La vieja siempre fue buena. Si hasta a mi hijo le dio de comer cuando yo no podía, ¿cómo puede su propia hija tratarla así?». La tensión crecía, y los rumores que antes se repetían con ligereza ahora pesaban como piedras sobre las conciencias de todos. Porque no era lo mismo chismear en la plaza que presenciar el odio de Mariana convertido en un acto tangible, con la piedra levantada sobre su madre. El eco de esos rumores había preparado a San Dolores para la deshonra, pero la escena real superaba cualquier palabra inventada. La imagen de doña Ana arrodillada, con el rostro cubierto de lágrimas, y de Mariana endurecida por la rabia, se grababa en los ojos de cada vecino. En ese momento comprendieron que ya no era un rumor, era un hecho que marcaba la historia del pueblo. Y mientras las miradas se clavaban en el patio, un sonido lejano volvió a interrumpirlo todo. Aquel relincho furioso, tan fuerte que rebotó entre las calles empedradas y las montañas secas. Los vecinos intercambiaron miradas, y algunos sonrieron con incredulidad porque sabían quién era el dueño de ese relincho. «Es justiciero», susurró doña Teresa con lágrimas en los ojos. «El caballo viene». El rumor que antes había sido de traición ahora se transformaba en un murmullo de esperanza, porque en San Dolores todos sabían que ese caballo no era un simple animal, era la lealtad hecha carne, el compañero que doña Ana había criado como a un hijo, el único que jamás la había abandonado. Y mientras los cascos resonaban más y más cerca, el eco de los rumores quedaba atrás, como el preludio de algo que estaba a punto de romper el destino de aquella familia frente a los ojos de todo el pueblo. El viento caliente seguía soplando entre las calles polvorientas de San Dolores, levantando pequeñas nubes que se metían en los ojos y la garganta. Mientras Mariana sostenía la piedra con los brazos tensos y el pueblo contenía el aliento, en la mente de doña Ana Beltrán un río de recuerdos comenzó a desbordarse. No eran simples memorias, eran escenas de su vida entera, grabadas con el dolor y la fuerza de quien había aprendido a sobrevivir en medio de la escasez. Doña Ana había llegado a esa casa de adobe cuando apenas tenía 20 años. Viuda antes de tiempo, con una hija pequeña en brazos, no le quedó otra opción que levantar sola las paredes que la protegerían del sol y del viento. Sus manos, que alguna vez fueron suaves, se endurecieron cargando adobes, amasando barro y cuidando cada rincón de aquel terreno reseco. Desde entonces, cada grieta en las paredes y cada surco en la tierra llevaba su huella. Pero en medio de tanta lucha, hubo un compañero inesperado, un potrillo flaco, de pelaje marrón, que alguien abandonó a las orillas del río seco. Recuerda la primera vez que lo vio. Apenas podía sostenerse en pie, con las costillas marcadas y los ojos apagados. En lugar de ignorarlo, como habrían hecho otros, lo llevó al patio y compartió con él lo poco que tenía: un puñado de maíz, agua en una cubeta vieja y, sobre todo, caricias que le devolvieron la vida. Con el tiempo, ese potrillo se convirtió en un caballo fuerte y majestuoso, al que ella llamó justiciero. Su pelaje marrón brillaba bajo el sol como si hubiera sido forjado de cobre, y su melena negra ondeaba con el viento. Era un animal imponente, pero con una lealtad tan pura que parecía entender cada gesto de su dueña. Cuando doña Ana lloraba en silencio por las noches, él se acercaba y apoyaba su cabeza en su hombro, como un hijo que consuela. Mientras los años pasaban, doña Ana enfrentó épocas de hambre y sequía. Había días en que en la mesa solo había un pedazo de pan duro, pero aún así partía la mitad para dársela a justiciero. Los vecinos la criticaban, diciendo que estaba loca por cuidar a un animal antes que a ella misma, pero ella respondía con serenidad: «Este caballo me da fuerzas, y cuando uno da, siempre recibe de vuelta». No era mentira.
Gracias a Justiciero, pudo arar un pedazo de tierra y sembrar frijol, pudo transportar cargas de leña para vender, pudo incluso llevar a Mariana a la escuela cuando era niña, sentada en su lomo, entre risas y abrazos que ahora parecían olvidados. Cada recuerdo de esa época se dibujaba en la mente de doña Ana como una herida abierta. La voz de su hija resonó de nuevo en el presente, desgarrando la memoria como un cuchillo. «Siempre lo quisiste más a él que a mí». Doña Ana la miró con los ojos húmedos y en ese instante recordó las noches en que Mariana dormía abrazada a la melena de Justiciero, cuando ambos eran apenas unos pequeños que crecían juntos. Recordó las risas de la niña cuando el caballo trotaba despacio y cómo ella le decía: «Mamá, siento que volamos». ¿En qué momento esa niña dulce se había convertido en la mujer endurecida que ahora levantaba una piedra contra su propia madre? La anciana quiso hablar, quiso decirle que nunca hubo preferencia, que el amor que le dio al caballo era distinto, no un sustituto del cariño de madre, pero la voz se le quebró en la garganta y apenas pudo susurrar: «Mariana, yo te di todo, incluso cuando no había nada». Los recuerdos la arrastraron otra vez. Se vio a sí misma lavando ropa ajena en el río, con las manos rojas por el agua helada, mientras Justiciero la esperaba en la orilla. Se vio tejiendo de madrugada para vender en el mercado y comprarle zapatos a su hija, mientras el caballo dormía cerca, cuidándola como un guardián silencioso. Se vio corriendo bajo la lluvia para salvar el grano mojado, con Justiciero cargando los costales a su lado. Ese pasado estaba grabado en cada arruga de su rostro, en cada callo de sus manos. Y aunque el pueblo había oído rumores de que Mariana solo quería quedarse con la casa y las tierras, nadie podía imaginar cuánto había costado levantar ese pequeño rincón del mundo. Esa casa no era solo barro y adobe, era la prueba viva de una vida de sacrificios. Los vecinos que observaban desde la barda también lo sabían. Algunos habían visto a doña Ana darles de comer a los hijos del pueblo cuando no tenían nada. Otros recordaban cómo prestaba a Justiciero para ayudar a cargar a los enfermos hasta el médico de San Vicente. Su vida había sido un continuo dar, y el pueblo entero era testigo de ello. Pero ahí estaba ahora, de rodillas, temblando bajo el sol, con su propia hija negando cada uno de esos sacrificios. Mariana levantaba la piedra más alto, su rostro endurecido por la rabia, como si el peso del pasado fuera un enemigo que debía destruir. El corazón de doña Ana latía con fuerza, no por miedo a la piedra, sino por la tristeza infinita de ver que todo lo que había construido con amor ahora era reducido a un odio sin sentido. Mientras tanto, los cascos de Justiciero resonaban cada vez más cerca, anunciando que el pasado que Mariana tanto odiaba estaba a punto de irrumpir con toda su fuerza en el presente. Y en ese patio, donde cada grieta del adobe era testigo de sacrificios y lágrimas, la justicia se acercaba con un relincho que no tardaría en quebrar el aire sofocante de San Dolores. El calor de aquel mediodía en San Dolores era tan denso que parecía que el aire se podía cortar con un cuchillo. El sol no perdonaba. Caía a plomo sobre los techos de teja vieja y sobre el patio de los Beltrán, donde la tragedia estaba a punto de estallar. El polvo levantado por la brisa se quedaba suspendido en el aire, como si hasta las partículas de tierra supieran que algo terrible estaba a punto de suceder. Mariana Beltrán, con el vestido rojo pegado a la piel sudorosa, sostenía la piedra como si esa fuera la extensión de toda la rabia acumulada en su vida. Sus brazos delgados, tensos, parecían estar al borde de romperse por el peso, pero ella no cedía. Sus ojos oscuros, encendidos de ira, no miraban a una madre, miraban a un enemigo. Su rostro contraído mostraba una mezcla de dolor y rencor, como si cada arruga de su frente se hubiera formado a base de gritos no pronunciados. Doña Ana, en cambio, estaba de rodillas, con las manos juntas temblando frente a su pecho.
Su cabello gris, recogido en un moño flojo, dejaba escapar mechones que caían sobre sus mejillas húmedas de lágrimas. Sus ojos miel, los mismos que alguna vez miraron a Mariana con ternura infinita, ahora la veían con un dolor imposible de describir. El silencio era tal que se escuchaba la respiración entrecortada de ambas, unas respiraciones tan distintas, una jadeante y llena de furia, la otra débil, rota, pero aún cargada de esperanza. «Hija, no lo hagas», susurró doña Ana con un hilo de voz. «No cargues tu alma con esta culpa». Las palabras golpearon el corazón de Mariana, pero lejos de suavizarla, parecieron avivar más el fuego en su interior. Cerró los ojos un instante, y el eco de su infancia le atravesó como un rayo. Los días de hambre, los vestidos remendados, las noches en las que escuchaba a su madre llorar en silencio mientras acariciaba el lomo de justiciero. Esos recuerdos no la enternecían, la envenenaban. «¡Cállate!», gritó Mariana con la voz desgarrada. «Tú nunca me diste nada, nunca me viste como a tu hija, solo como a un estorbo». La piedra tembló en sus manos, bajando apenas unos centímetros. Los murmullos de los vecinos detrás de las bardas se hicieron más intensos. Algunos sollozaban en silencio, otros movían la cabeza en desaprobación, pero nadie se atrevía a entrar. Todos sabían que en esa fracción de segundo se decidía el destino de ambas. Doña Ana volvió a hablar, aunque cada palabra le costaba un esfuerzo inmenso. «Mariana, yo te di mi vida, te di lo poco que tenía, y aún así no fue suficiente para ti». La voz de la anciana se quebró, y en su rostro apareció una resignación dolorosa. No era miedo lo que mostraba, era tristeza. Una tristeza que dolía más que la amenaza de la piedra, porque doña Ana sabía que, si esa piedra caía, lo que se rompería no sería su cuerpo, sino el último lazo que alguna vez la había unido a su hija. El aire caliente parecía vibrar. El sudor corría por la frente de Mariana, cayendo sobre la piedra como gotas de sangre anticipada. Su mandíbula temblaba, no solo por la furia, sino por la batalla interna que libraba contra sí misma. Era como si dentro de ella convivieran dos voces, una, la de la niña abandonada, reclamando justicia, y otra, la de la mujer endurecida, dispuesta a cometer lo irreversible. Los ojos de Mariana se clavaron en su madre, y en un instante gritó: «Nunca fuiste mi madre». Ese grito fue tan fuerte que algunos niños que observaban desde lejos corrieron asustados hacia sus casas. El eco retumbó en las calles vacías, mezclándose con el canto lejano de un gallo que parecía anunciar una desgracia. Doña Ana cerró los ojos, dejando que dos lágrimas gruesas rodaran por sus mejillas. El polvo se pegó a su rostro húmedo, dándole un aspecto casi de estatua, como si en ese instante se hubiera entregado por completo al destino. Movió apenas los labios en un rezo silencioso. «Señor, en tus manos dejo mi vida». Mariana levantó la piedra lo más alto que pudo, sus músculos tensos como cuerdas a punto de romperse. Sus labios estaban apretados y sus ojos oscuros brillaban con una furia que parecía inhumana. El pueblo entero contuvo la respiración. Nadie sabía si gritar, si correr, si detenerla. Era como si todos estuvieran encadenados por el miedo y la vergüenza de ser testigos. En ese preciso instante, cuando la sombra de la piedra cubría el rostro de doña Ana, un sonido desgarró el silencio, un relincho furioso, tan fuerte que pareció hacer temblar las paredes de adobe. El eco rebotó en las montañas y se metió en los corazones de todos los presentes. Era la voz de Justiciero que venía galopando con una fuerza que desafiaba el calor y el polvo. Mariana se detuvo apenas una fracción de segundo. Sus ojos se abrieron con sorpresa, pero no bajó la piedra. La rabia en su rostro se mezcló con miedo, porque aunque odiaba al caballo, aunque lo culpaba de todos sus resentimientos, también sabía que su llegada no era coincidencia.
El polvo del camino comenzó a levantarse detrás de la barda. Los cascos golpeaban la tierra como tambores de guerra. Los vecinos se miraban entre ellos con asombro y esperanza. Algunos se persignaban, otros murmuraban: «Es él, es justiciero». El corazón de Mariana latía con fuerza, pero no bajó los brazos. La piedra seguía en alto y doña Ana, con los ojos cerrados, esperaba el golpe o el milagro. El instante de la traición estaba suspendido, como si el universo entero se hubiera detenido para ver qué sucedería. El tiempo pareció romperse en 1000 pedazos. La hija con el odio en las manos, la madre con la fe en los labios, y el caballo que venía corriendo con un relincho que sonaba a justicia divina. En ese segundo eterno, el destino de todos en San Dolores pendía de una piedra en el aire. El patio de adobe en San Dolores parecía haberse convertido en un desierto detenido en el tiempo. La piedra seguía suspendida en las manos de Mariana Beltrán, los brazos tensos, la mirada endurecida, y frente a ella, doña Ana, arrodillada, con los ojos cerrados y los labios murmurando un rezo silencioso. El sol caía sin piedad sobre ambas, iluminando la escena como si el cielo entero quisiera atestiguar aquel momento decisivo. Entonces sucedió. El sonido que quebró el aire sofocante llegó como un trueno en la calma, un relincho largo y profundo, cargado de una furia que erizó la piel de todos los presentes. Fue tan fuerte que hasta las palomas que descansaban en los techos de teja salieron volando, y los perros del callejón comenzaron a ladrar como locos. «¡Es justiciero!», gritó un niño desde la esquina, con los ojos brillando de asombro. Y en efecto, el caballo marrón apareció corriendo por la calle de las Bugambilias, levantando una nube de polvo detrás de él. Su pelaje brillaba bajo el sol como si fuera bronce vivo, y su melena negra ondeaba salvaje con el viento. Cada golpe de sus cascos contra la tierra sonaba como un tambor de guerra que anunciaba justicia. Sus ojos, encendidos, parecían 2 brasas que ardían con un propósito claro: defender a la mujer que lo había alimentado cuando nadie más le daba nada. Los vecinos, que hasta entonces se habían quedado escondidos tras las bardas y puertas entreabiertas, se abalanzaron hacia afuera, empujándose unos a otros para mirar mejor. Algunos se llevaron las manos a la boca, incapaces de creer lo que veían, mientras otros murmuraban oraciones apresuradas. «El caballo viene a salvar a doña Ana», dijo una mujer con lágrimas en los ojos. Mariana, al escuchar el retumbar de los cascos, se quedó paralizada un instante. La piedra seguía en sus manos, pero el sudor ahora no era solo por el calor, era el frío del miedo que empezaba a recorrerle la espalda. Sus ojos oscuros buscaron el origen del estruendo, y lo que vio la hizo tambalear por dentro. Justiciero venía directo hacia ella, con las fosas nasales abiertas y los dientes apretados en un gesto de furia animal. «¡No!», murmuró Mariana, como si el caballo pudiera entenderla, pero Justiciero no se detuvo. Su relincho volvió a romper el aire, un sonido tan profundo que parecía llevar consigo un mensaje: «No toques a mi dueña». El polvo se levantó en el patio cuando el caballo entró galopando. Sus cascos golpearon con tanta fuerza que hasta la piedra en manos de Mariana vibró. Doña Ana abrió los ojos al sentir la ráfaga de viento que levantaba la melena del animal, y al verlo una lágrima de alivio le rodó por la mejilla. «Justiciero, hijo mío», susurró con la voz rota. El caballo se plantó entre ambas, su cuerpo musculoso interponiéndose como un muro de bronce vivo. Se alzó sobre sus patas traseras, relinchando con un sonido que hizo eco en todas las calles del pueblo. La sombra de su figura cubrió a doña Ana, que seguía arrodillada, y en ese instante nadie dudó de que aquel animal no era un simple caballo, era un guardián enviado por Dios mismo. Mariana retrocedió 2 pasos, con la piedra aún en las manos, pero ahora temblaba.
Sus ojos oscuros se llenaron de terror mientras veía cómo Justiciero golpeaba el suelo con las patas delanteras, levantando polvo y piedras pequeñas. El sonido de los cascos reventaba en el aire como si fuera un trueno, y cada golpe parecía decir: «¡Detente, no cruces esta línea!». Los vecinos comenzaron a gritar, algunos aplaudían, otros lloraban, y más de uno se persignaba mirando al cielo. Era como si todos sintieran que no estaban viendo un simple acto de instinto animal, sino un milagro, una intervención divina. «¡Dios lo envió!», exclamó doña Teresa, la anciana que se sostenía en un bastón de madera. Mariana, acorralada por la mirada de aquel caballo que parecía atravesarle el alma, apretó la piedra con fuerza, pero sus brazos ya no tenían la misma firmeza. El odio que la había alimentado se mezclaba ahora con un miedo que la debilitaba. Doña Ana, aún arrodillada, estiró una mano temblorosa y acarició suavemente la pata de Justiciero, como agradeciéndole por interponerse. Sus ojos miel miraron al cielo y entre sollozos murmuró: «Señor, nunca me dejaste sola». El caballo volvió a relinchar, más fuerte que antes, y Mariana soltó un grito ahogado. La piedra que sostenía cayó al suelo con un golpe seco, levantando una pequeña nube de polvo. El sonido retumbó en el patio como un símbolo de lo que estaba pasando. El odio comenzaba a resquebrajarse. El silencio regresó por un momento, roto solo por la respiración pesada de Justiciero y los sollozos de doña Ana. El pueblo entero estaba ahora reunido frente al patio. Nadie podía apartar la vista. Cada mirada reflejaba lo mismo: asombro, respeto y una certeza que erizaba la piel. El relincho de Justiciero no solo había roto el silencio del mediodía, también había quebrado la oscuridad que parecía consumir a Mariana. El caballo se convirtió en ese instante en el símbolo vivo de la lealtad y del amor verdadero. Y allí, bajo el sol ardiente de San Dolores, quedó claro que la justicia de Dios podía llegar en la forma más inesperada, en el grito furioso de un caballo que defendía con su vida a la mujer que lo había criado con amor. El polvo aún flotaba en el aire, después de aquel relincho que había sacudido hasta las piedras del patio. Justiciero, el caballo marrón, permanecía erguido, imponente, con la melena negra ondeando bajo el sol ardiente de San Dolores. Sus ojos, encendidos como brasas, no se apartaban de la figura de Mariana Beltrán, que con los brazos temblorosos había dejado caer la piedra. El eco de ese golpe seco todavía resonaba, como si la tierra misma hubiera marcado un antes y un después. El silencio era tan profundo que se escuchaba el jadeo del animal, su respiración caliente que salía como vapor en el aire seco. Los vecinos, agolpados en las bardas de adobe y en la calle, no decían nada. Nadie se atrevía a moverse. Solo las miradas fijas, asombradas, que parecían entender que estaban presenciando un momento que quedaría grabado en la memoria de San Dolores para siempre. Mariana retrocedió un paso. Sus ojos oscuros, que antes ardían de rabia, ahora temblaban entre miedo y vergüenza. El caballo había colocado su cuerpo delante de doña Ana como una muralla viviente, y cada movimiento de sus patas era una amenaza muda contra quien intentara cruzar esa línea invisible. «¡Quítate!», gritó Mariana, aunque su voz ya no sonaba firme, sino quebrada. Levantó las manos vacías, como si aún sostuviera la piedra, pero ya no tenía la misma fuerza. Sus dedos temblaban y su respiración era desordenada. Justiciero dio un golpe seco contra el suelo con sus cascos delanteros. El sonido fue tan fuerte que Mariana se estremeció. El polvo se levantó, cubriéndole los tobillos, y la sensación fue como si la tierra misma la estuviera advirtiendo. Los ojos del caballo no se apartaban de ella. Había en esa mirada algo imposible de explicar. No era solo furia animal, era juicio. Era como si un tribunal invisible se hubiera encarnado en Justiciero, señalándola con la pureza de su instinto y la fuerza de un amor inquebrantable. Doña Ana, todavía de rodillas,
Alzó la vista y extendió una mano hacia el cuello del animal. Sus dedos arrugados tocaron suavemente el pelaje caliente y sus labios murmuraron con voz temblorosa: «Basta, hijo, ya estoy contigo». La multitud contuvo el aliento. Muchos no podían creer lo que veían. Una anciana hablando a un caballo como si hablara a un ser humano y el animal respondiendo como si entendiera cada palabra. Justiciero bajó un poco la cabeza, como para confirmar su papel de guardián, pero no apartó la mirada de Mariana. La hija, con los ojos llenos de lágrimas, dio otro paso atrás. Su voz temblaba cuando gritó: «Siempre lo preferiste a él, siempre», escupió con rabia mezclada con un llanto contenido. Doña Ana la miró con los ojos llenos de dolor, pero también de una ternura infinita. Su voz salió quebrada, pero clara. «No fue preferencia, Mariana, fue gratitud. Ese caballo nunca me abandonó, pero tú eres mi hija, y aunque me hieras, yo nunca dejaré de amarte». El silencio después de esas palabras fue brutal. Los vecinos se miraban entre ellos, algunos con lágrimas en los ojos, otros sacudiendo la cabeza con incredulidad. Las palabras de doña Ana resonaban como campanadas en medio del patio. Un amor que, incluso al borde de la muerte, se negaba a rendirse. Mariana apretó los puños, como si quisiera aferrarse a su odio, pero ya no podía sostenerlo con la misma fuerza. La mirada de Justiciero la mantenía atrapada, inmóvil. El animal dio otro relincho, esta vez más profundo, como un rugido que salió de lo más hondo de su ser. El sonido rebotó en las paredes, en los techos, en el corazón de cada persona presente. Mariana cayó de rodillas. Su cuerpo delgado temblaba, sus lágrimas mancharon el polvo del suelo. La piedra ya no estaba en sus manos, pero el peso del pecado que casi había cometido la aplastaba con más fuerza que cualquier roca. «¿Qué he hecho?», susurró con la voz rota, llevándose las manos al rostro. Doña Ana quiso acercarse, pero Justiciero seguía firme entre ellas, como si aún no fuera el momento de ese abrazo. La tensión en el aire era insoportable. Madre, hija y caballo en un triángulo de dolor, amor y justicia. Los vecinos comenzaron a hablar entre murmullos. «El caballo la detuvo», dijo un hombre con voz ronca. «No fue el caballo, fue Dios a través de él», respondió doña Teresa con las manos temblorosas sobre su bastón. Mariana levantó la mirada y por un instante sus ojos oscuros se encontraron con los ojos miel de su madre. Era un choque de universos, el odio desgarrado de una hija y la compasión infinita de una madre. En medio, la figura imponente de Justiciero, que había decidido interponerse como el guardián de la verdad. El choque del destino no era solo entre madre e hija, sino entre lo humano y lo divino, entre la rabia que destruye y el amor que insiste en perdonar. Mariana no pudo sostener más esa mirada. Bajó el rostro, derrotada, y dejó que las lágrimas cayeran libres. Justiciero bufó con fuerza, como si al fin hubiera declarado terminado ese duelo silencioso, y el aire se llenó de una calma tensa que nadie en San Dolores olvidaría jamás. El eco del relincho de Justiciero todavía vibraba en las paredes de adobe cuando el silencio del patio se rompió de otra manera, con los pasos nerviosos, las voces contenidas y los sollozos que empezaban a brotar entre la gente de San Dolores. Hasta ese momento los vecinos habían permanecido escondidos detrás de las bardas, observando con miedo y vergüenza, como si no tuvieran derecho a intervenir. Pero lo que habían presenciado era demasiado grande para seguir en las sombras. Uno a uno comenzaron a salir. Primero doña Teresa, encorvada sobre su bastón, cruzó el umbral del callejón con el rostro empapado en lágrimas. Tras ella vinieron los niños que se habían asomado con curiosidad, ahora tomados de la mano de sus madres, que los arrastraban como si quisieran protegerlos de la crudeza de lo que habían visto. Los hombres que hasta entonces se habían mantenido callados se juntaron en la entrada del patio,
sombreros en mano, el sudor escurriéndoles por la frente, con miradas llenas de incredulidad y rabia contenida. El aire, cargado de polvo y tensión, se llenó de murmullos. «No puede ser. Mariana levantó la piedra contra doña Ana», dijo una mujer llevándose las manos a la cabeza. «Y fue el caballo quien la detuvo», añadió don Jacinto, el herrero, con la voz grave y ronca. La multitud crecía, y con ella la mezcla de emociones. Algunos lloraban abiertamente, conmovidos hasta lo más profundo. Otros apretaban los labios en silencio, como si estuvieran reprimiendo la indignación de haber permitido que todo llegara tan lejos. Doña Ana seguía de rodillas, con las manos apoyadas en el pelaje cálido de Justiciero, que permanecía firme frente a ella como un guardián sagrado. Mariana, en cambio, se encontraba caída sobre el polvo, con el rostro empapado en lágrimas y las manos temblorosas cubriéndole la cara. El contraste entre ambas era tan fuerte que los vecinos sentían que estaban presenciando algo más que un simple conflicto familiar. Era un juicio público, un espejo donde se reflejaban las consecuencias del odio y del amor. Una voz se alzó entre la multitud, clara y dolida. Era la de doña Celia, la vendedora de tamales, que había visto crecer a Mariana desde niña. «¿Cómo es posible, muchacha? Esa mujer dio la vida por ti y tú casi se la quitas». Mariana levantó la cabeza, los ojos rojos y el rostro cubierto de polvo, pero no respondió. Solo apretó los labios y bajó la mirada de nuevo, incapaz de sostener la acusación de tantos testigos. Otro vecino, don Rogelio, hombre grande de manos curtidas, habló con voz fuerte. «Todos aquí sabemos quién es doña Ana. Ella nos ayudó a muchos cuando no teníamos ni qué comer. Nos tendió la mano cuando nadie más lo hizo. Y ahora su propia hija quiso borrarla de la faz de la tierra». El murmullo se volvió un clamor de indignación. Algunos hombres avanzaron unos pasos, como queriendo acercarse a Mariana, pero Justiciero bufó con fuerza, golpeando el suelo con sus cascos. El mensaje fue claro: nadie debía acercarse todavía. El caballo, sudoroso y altivo, parecía comprender que no solo defendía a su dueña, sino también la dignidad de todos aquellos que alguna vez habían sido testigos del amor y sacrificio de doña Ana. Los vecinos lo miraban como si no fuera un simple animal, sino un emisario de lo alto, un instrumento de justicia que había llegado en el momento exacto. Las mujeres empezaron a llorar. Algunas se arrodillaron en la tierra y comenzaron a rezar en voz alta, pidiendo perdón por haber callado tanto tiempo. Un murmullo de oraciones se elevó entre la multitud, mezclándose con el relincho contenido de Justiciero, que seguía erguido frente a Mariana sin dejarla escapar de su juicio. Un joven, apenas un adolescente, levantó la voz con valentía. «El caballo mostró más corazón que nosotros. Nosotros nos quedamos mirando y él fue quien la defendió». Sus palabras calaron hondo. Los vecinos bajaron la cabeza, avergonzados porque todos sabían que era cierto. Habían dejado que los rumores crecieran, habían comentado a escondidas, habían señalado con dedos y palabras, pero ninguno tuvo el valor de entrar antes de que la tragedia sucediera. En ese momento, doña Ana intentó levantarse. Sus piernas temblaban. Su cuerpo frágil apenas podía sostenerla, pero con la ayuda del cuello firme de Justiciero logró ponerse de pie. Sus ojos miel recorrieron a cada uno de los presentes y con voz baja pero firme habló. «No la juzguen más. Ella es mi hija y aunque me haya herido, sigue siendo mi sangre». El silencio fue total. Nadie podía creer lo que escuchaba. La mujer que casi había sido asesinada pedía compasión por quien había estado a punto de matarla. Algunas lágrimas rodaron por las mejillas de los vecinos porque comprendieron que lo que estaban presenciando no era solo la defensa de un caballo ni la furia de una hija, sino el amor inquebrantable de una madre. Mariana, al escuchar esas palabras,
soltó un sollozo tan profundo que su cuerpo entero se sacudió, se cubrió el rostro con las manos y se desplomó por completo en la tierra, temblando como una niña perdida. Justiciero bajó la cabeza hacia doña Ana, exhalando un resoplido fuerte, como si aprobara sus palabras, como si entendiera que el juicio ya no le pertenecía ni al pueblo ni a él, sino al corazón de esa madre. El pueblo entero permaneció en silencio, como si una fuerza invisible los hubiera detenido. Todos sabían que habían sido llamados a ser testigos, no solo de un acto de crueldad, sino de un milagro de lealtad y amor. Y así, bajo el sol abrasador de San Dolores, la gente comprendió que aquel día ya no pertenecía solo a los Beltrán, pertenecía a todos ellos, como una lección que jamás podrían olvidar. El patio de los Beltrán estaba lleno de polvo y silencio. Solo se escuchaba el jadeo profundo de Justiciero, el caballo marrón que aún permanecía erguido, protegiendo con su cuerpo fuerte y brillante a doña Ana. El pueblo entero se había reunido frente a la barda, mirando con ojos húmedos lo que hasta hace unos minutos había parecido impensable. Una hija levantando una piedra contra su propia madre. Mariana Beltrán, que hacía apenas un instante había sostenido esa piedra como si en ella se concentrara todo su rencor. Estaba ahora de rodillas, derrotada, con el rostro cubierto de lágrimas y polvo. Sus manos temblaban al intentar ocultar su vergüenza, pero no había manera de esconderse. Todos la miraban, todos eran testigos de su caída. El calor del mediodía quemaba, pero lo que Mariana sentía en la piel no era solo el sol, era el peso insoportable de la vergüenza, de la culpa que la aplastaba más que cualquier piedra. Cada mirada de los vecinos era como un juicio silencioso que le recordaba lo que casi había hecho. «¿Qué he hecho?», susurró con voz quebrada, apenas audible. Doña Ana, frágil pero erguida con la ayuda del cuello de Justiciero, la miraba con ternura y tristeza. No había rencor en sus ojos miel, solo un dolor profundo, el dolor de una madre que sabe que su hija ha caído en lo más oscuro de su alma. Los murmullos de los vecinos se hicieron más claros. «Dios mío, miren cómo terminó», dijo una mujer tapándose la boca con un rebozo. «El caballo la detuvo. Fue él quien puso un alto», comentó don Rogelio con la voz grave. «No, fue Dios a través del caballo», corrigió doña Teresa con lágrimas cayendo sobre sus mejillas arrugadas. Mariana levantó un poco el rostro. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, se encontraron con los de su madre, pero no pudo sostener la mirada. El amor inmenso que doña Ana irradiaba era como un espejo que le devolvía todo su odio y lo mostraba como lo que realmente era, vacío. Trató de ponerse de pie, pero sus piernas flaquearon. Cayó de nuevo en la tierra, sus rodillas golpeando el polvo seco. El vestido rojo se manchó aún más, y por un momento pareció la imagen viva de alguien derrotado, despojado de toda fuerza y dignidad. El caballo bufó con fuerza, sacudiendo la cabeza y levantando la melena al viento. Mariana retrocedió instintivamente, como si ese resoplido fuera la voz misma de Dios, recordándole que había cruzado una línea que nunca debió cruzar. «Perdón», gritó entonces con un sollozo ahogado. Yo no sabía lo que hacía». El pueblo entero se estremeció. Algunos hombres bajaron la cabeza, incapaces de sostener la crudeza de la escena. Las mujeres apretaron las manos de sus hijos, que miraban con ojos asustados pero atentos. Todos sabían que lo que estaban viendo no era solo una disputa familiar, sino una enseñanza que los marcaría para siempre. Doña Ana, con pasos temblorosos, dio un paso hacia adelante. Sus pies descalzos rozaron el polvo caliente y su cuerpo delgado parecía que se iba a desmoronar en cualquier momento. Pero con la fuerza de quien ha cargado toda la vida con sacrificios, se inclinó un poco hacia su hija. «Mariana», murmuró con voz suave, pero que todos pudieron escuchar. «Eres mi hija. Aunque me hieras, siempre lo serás». Las lágrimas de Mariana cayeron como lluvia sobre el suelo reseco.
Sacudió la cabeza una y otra vez, como si esas palabras fueran demasiado pesadas para aceptarlas. «No», gritó con la voz quebrada, «no me llames hija. No merezco ese nombre». El pueblo contuvo la respiración. Nadie se movía. Doña Ana extendió una mano temblorosa queriendo tocar el rostro de Mariana, pero Justiciero se interpuso suavemente, bajando su cabeza enorme entre ambas, como recordando que aún no era el momento. Mariana, rota por dentro, se llevó las manos al pecho, como si tratara de contener el dolor que la desgarraba. Sus sollozos se escuchaban claros, y cada uno era como un latigazo que resonaba en el corazón de todos los presentes. Yo solo quería algo mío», susurró. «Toda mi vida me sentí olvidada, y ahora no tengo nada». Doña Ana, con la voz quebrada, respondió: «Siempre me tuviste a mí, pero elegiste no verme». Esas palabras fueron el golpe más duro que Mariana había recibido en toda su vida. No venían con odio, sino con amor, y por eso dolían más. Se desplomó completamente sobre la tierra, abrazando el suelo, como si quisiera esconderse de todos, como si quisiera desaparecer. Los vecinos, conmovidos, comenzaron a llorar también. Algunos murmuraban oraciones, otros simplemente miraban con ojos apagados, entendiendo que estaban siendo testigos de la ruina de una mujer consumida por la ambición y el resentimiento. El sol seguía cayendo con fuerza, pero en ese instante el calor ya no importaba. Lo único que llenaba el aire era el sonido de los sollozos de Mariana, el resoplido profundo de Justiciero y la respiración entrecortada de doña Ana. La caída de Mariana no fue solo física, fue espiritual. Frente a todos, la mujer que alguna vez caminó altiva entre las calles de San Dolores estaba ahora derrotada, doblegada por su propio odio, mientras su madre y un caballo le mostraban que el verdadero poder nunca estuvo en la piedra ni en la ambición, sino en el amor y la lealtad que ella había despreciado, y el pueblo entero fue testigo. El sol comenzaba a inclinarse apenas un poco en el cielo, pero su fuego seguía cayendo sobre el patio de los Beltrán, como si quisiera quemar las huellas de todo lo ocurrido. El polvo flotaba en el aire, todavía movido por el galope de Justiciero, que permanecía de pie, firme, como un muro de carne y músculo frente a doña Ana. A su lado, la anciana respiraba con dificultad, pero sus ojos miel brillaban con una fuerza nueva, como si acabara de recibir del cielo el aliento que le faltaba. El pueblo entero estaba reunido frente al patio. Nadie se había marchado. Hombres con sombreros en mano, mujeres con los ojos rojos de tanto llorar, niños escondidos tras las faldas de sus madres, todos estaban allí, en silencio, esperando algo que sabían que todavía no había terminado. Porque aunque Mariana estaba vencida en el suelo, llorando con el rostro hundido en el polvo, todos sentían que aún faltaba lo más importante, el juicio verdadero, el que no se dictaba con piedras ni con gritos, sino con la voz de Dios en el corazón de cada uno. Doña Ana, apoyada en Justiciero, dio un paso hacia adelante. Sus pies descalzos crujieron en la tierra seca y su sombra se alargó sobre el cuerpo encogido de su hija. El viento caliente movió su cabello gris, y por un instante la anciana pareció más grande, más fuerte, como si el sufrimiento la hubiera transformado en un testimonio viviente de resistencia. «Hija», dijo con voz temblorosa pero clara, audible para todos San Dolores, «el mal casi nos destruye hoy». Pero Dios no permitió que fuera así. Mariana levantó el rostro. Su piel morena estaba manchada de polvo y lágrimas. Sus ojos oscuros brillaban con un miedo que parecía infantil. Miró a su madre y luego al caballo, que la observaba aún con aquella mirada feroz, como si pudiera leer lo más hondo de su alma. Yo no merezco tu perdón», balbuceó Mariana, la voz rota como un cristal que se quiebra. «Yo levanté la mano contra ti, contra la que me dio la vida». El murmullo recorrió a los vecinos. Nadie parpadeaba. Todos contenían el aliento, esperando la respuesta de doña Ana. La anciana se inclinó lentamente, con esfuerzo,
hasta quedar frente a su hija. Acarició con sus manos arrugadas la cabeza de Mariana, llenando de polvo sus dedos, y con lágrimas en los ojos le susurró: «El perdón no se merece, hija, se da». Esas palabras cayeron como agua sobre tierra reseca. Mariana se estremeció, sollozando más fuerte, y se desplomó de rodillas frente a su madre. La abrazó con desesperación, apretando su cuerpo frágil contra el suyo, mientras lloraba con un grito que no venía solo de su garganta, sino de todos los años de odio y resentimiento acumulados. El pueblo entero explotó en lágrimas. Algunas mujeres alzaron las manos al cielo, agradeciendo en voz alta. Los hombres inclinaron la cabeza, conmovidos hasta lo más hondo, y los niños, que no entendían del todo lo que pasaba, sintieron en sus corazones que estaban viendo algo sagrado. Justiciero bufó suavemente, bajando la cabeza, y doña Ana lo acarició con ternura mientras aún sostenía a su hija. «Él también es tu hermano, Mariana», murmuró. «Porque en este patio Dios me enseñó que la lealtad puede nacer donde menos lo esperas». El caballo parecía comprender. Sus ojos brillaron con calma, y el pueblo entero lo miró como si no fuera un simple animal, sino un instrumento del cielo. Fue entonces cuando don Jacinto el herrero levantó la voz ronca y firme. «Hoy Dios nos habló a todos a través de este caballo. Hoy vimos que hasta un animal puede mostrar más amor que un corazón lleno de odio». El murmullo se convirtió en clamor. Algunos aplaudieron, otros gritaron «Amén», y más de uno cayó de rodillas en la tierra conmovido hasta las lágrimas. En ese instante, San Dolores dejó de ser un pueblo dividido por chismes y rumores. Se convirtió en una sola voz, unida en la certeza de que habían presenciado un milagro. Mariana seguía llorando en los brazos de su madre, y aunque no todos en el pueblo confiaban en que cambiaría de inmediato, sabían que ese día marcaría un antes y un después en su vida, porque había quedado desnuda ante todos, ante su madre, ante el caballo y sobre todo ante Dios. Doña Ana, con las fuerzas que solo una madre conoce, levantó el rostro hacia el cielo y dijo en voz alta: «Gracias, Señor, porque me mostraste que nunca estoy sola». El viento sopló más fresco de repente, y el sol, aunque seguía fuerte, pareció menos cruel. Los vecinos lo sintieron en la piel. Una paz que no era de este mundo había descendido sobre San Dolores. Ese día, el pueblo entero entendió algo que jamás olvidaría: que la justicia puede llegar de las formas más inesperadas, que el amor verdadero es más fuerte que el odio, y que incluso un caballo puede ser la voz de Dios cuando la humanidad se ha olvidado de escuchar. Y así, bajo el cielo ardiente de un mediodía cualquiera, San Dolores fue testigo de un milagro que quedaría grabado para siempre en la memoria de su gente. Amigos y amigas, gracias de corazón por haberse quedado hasta el final de esta historia tan intensa y conmovedora. Lo que pasó en San Dolores no es solo un recuerdo de un pueblo lejano, es una lección para todos nosotros. Dime, ¿cuántas veces dejamos que el enojo o el orgullo cieguen nuestro corazón? ¿Cuántas veces olvidamos que lo más valioso no son las cosas materiales, sino las personas que nos aman de verdad? Hoy vimos cómo un caballo, con su nobleza y lealtad, mostró más humanidad que una hija consumida por la ambición. Y eso nos invita a reflexionar. ¿Estamos valorando a quienes siempre han estado a nuestro lado? ¿Estamos siendo agradecidos con quienes dieron su vida por nosotros? Quiero que te lleves esta pregunta. Si estuvieras en el lugar de doña Ana o de Mariana, ¿qué decisión tomarías tú? Recuerda que la vida siempre nos da oportunidades para elegir entre el rencor o el perdón, entre la ambición o el amor verdadero. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que dejes tu comentario aquí abajo y compartas tu opinión. Me encantará leerte y saber qué parte de esta historia te hizo reflexionar más. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, porque cada semana compartimos más historias que inspiran, que conmueven
y que nos recuerdan lo verdaderamente importante en la vida. Nos vemos en el próximo video. Y mientras tanto, no dejes de cuidar lo más valioso, el amor y el respeto hacia quienes te rodean.